Siguiendo con el tema de la fatiga postural, tenemos aquí un ejemplo práctico. Esto es una reparación de una máquina generadora eléctrica, donde hay que trabajar dentro de este recinto, esto es una válvula. Como para que ustedes tengan una idea, esa válvula tiene que ser rectificada y la persona se mete dentro de la válvula, no hay otra forma de hacerlo. Trabaja 8 horas metido ahí adentro en esa posición de cuerpo. Cuando hubo que hacer este trabajo, la solución que se encontró como para poder hacerlo bien y no lastimar a las personas fue cambiar los turnos de trabajo, reducirlos a 2 personas que trabajaban aproximadamente 2 horas cada uno, y entonces se iban turnando para hacer la tarea. Pero ahí tienen un ejemplo práctico de lo que es una fatiga postural, es decir, estar en esa posición durante 8 horas sería imposible. Entonces, lo que se puede hacer siempre es algún tipo de trabajo o de forma de trabajo intermedia, ¿no? Esa es una forma. Hay tareas que son muy demandantes, como la tarea de las azafatas, que en un vuelo Buenos Aires-Madrid, por ejemplo, son 12 o 14 horas que tienen que estar paradas. En el caso de la fatiga postural, una de las cosas que se recomiendan cuando hay este tipo de riesgo son lo que se llaman ejercicios o pausas activas, es decir, se hacen algunos ejercicios que permiten el estiramiento del cuerpo y eso permite que el cuerpo se acomode de alguna manera. Son ejercicios muy simples que se hacen en el lugar de trabajo y que ayudan a que la persona pueda mejorar su condición y seguir trabajando bien. Luego aparece la fatiga tecnológica. Dijimos que la fatiga postural era la posición de trabajo durante mucho tiempo, y la fatiga tecnológica es aquella que se produce por el uso de elementos que son o muy pesados, o muy grandes, o muy chicos, o que no son cómodos, o lo que fuera. La fatiga tecnológica se va corrigiendo con mejoras tecnológicas. Es decir, aquí está el movimiento de una estructura que antes se hacía arrastrando, luego se le puso ruedas y se lleva fácilmente. O los trabajos que se hacen en determinadas condiciones de prestaciones continuas. En las herramientas, por ejemplo, las herramientas colgantes se utilizan para trabajar con la mano en esta posición. Estas son mejoras que se hacen en los procesos de producción para minimizar el peso de las herramientas. O sea, la herramienta está colgada y el trabajador lo único que hace es bajarla y hacer su trabajo, no tiene ningún problema. Lo mismo, para evitar la fatiga tecnológica, lo que siempre se usan es algún tipo de ayuda de tipo mecánico. Un guinche, puede ser un polipasto, un pórtico, es decir, elementos que permiten que el hombre no haga fuerza de por sí, sino que se hacen a través de un mecanismo. La fatiga tecnológica interviene, en la fatiga tecnológica interviene mucho el tema de las herramientas. O sea, ustedes habrán visto en algún lugar que hay herramientas que son de tipo mango de pistola, como una agujereadora, y otras que son de mango recto. Muy bien. Las de mango de pistola son para hacer fuerza hacia adelante, donde la mano hace fuerza en una sola posición, pero sin doblarse. Las otras herramientas, las de mango redondo, son para situaciones donde se usa una herramienta colgante, es decir, la herramienta está colgada y la bajo, y lo que no tengo es movimiento de la mano, sino que la mano está en una posición natural. La fatiga tecnológica también se produce con herramientas que no son ergonómicas. Las herramientas antiguas, después lo vamos a ver en detalle cuando veamos herramientas, pero las herramientas antiguas demandaban de una apertura de la mano muy grande, y entonces se les modificó en muchos casos el tamaño del mango para que se pueda hacer fuerza. Cada herramienta tiene una aplicación. Fíjense que en este caso la mano permanece recta con el brazo, mientras que en esta posición me demanda de todo un movimiento. Entonces hay que adaptar las herramientas a la tarea que se está haciendo. También son fatigas tecnológicas, por ejemplo, recoger piezas pesadas del fondo de un canasto, donde simplemente inclinando el canasto con un mecanismo, esto se soluciona y la persona no tiene que hacer este esfuerzo que lo hace totalmente con la cintura y los hombros.
Lo mismo pasa cuando hay que mover elementos pesados, como tambores o cosas así, donde hay dispositivos y mecanismos que permiten moverlos sin ningún tipo de problema. Hoy día hasta hay unas soluciones muy simples, que son unas manijas que se atornillan al tambor y permiten agarrarlo fácilmente. Uno de esos tambores pesa aproximadamente 200 kilos, suelen estar aceitosos y son muy difíciles de agarrar, y entonces se pueden usar soluciones para evitar la fatiga tecnológica. Hoy día se están modificando un montón de herramientas, como herramientas que se usan para hacer esculturas, hasta los pinceles se han modificado para que la posición de la mano sea la correcta y no trabaje inclinada. También se llama fatiga tecnológica cuando yo tengo que estirarme para llegar a un lugar. Entonces se usa un banquito o se usa lo que se llama un burrito, que es simplemente tiene la forma de un tacho dado vuelta, y se usa esto, o una escalerita. Cuando nosotros pasamos por un taller a hacer una inspección y vemos que alguien está subido arriba de un tambor para llegar a una máquina o una herramienta, ahí hay un error evidentemente de seguridad y de ergonomía. De seguridad porque el tipo se puede caer y se puede dar un gran golpe contra todo lo que está alrededor, que además es de acero inoxidable, y además ergonómicamente no llega a la máquina, con lo cual lo podemos corregir fácilmente con algún dispositivo o una plataforma donde se suba. Dentro de la fatiga tecnológica y postural al mismo tiempo está comprendido lo que se llaman tareas repetitivas. Tareas repetitivas es cuando siempre se usa el mismo paquete de músculos, sea la mano, el brazo, los dedos o las piernas, para hacer una tarea. Eso se da mucho en lo que son producciones en serie. Aquí tenemos un ejemplo de empaquetado de galletitas, selección de naranjas, empaquetado de panes, y tareas repetitivas de distinto tipo que generan a largo plazo algún tipo de daño. Cuando una persona, nosotros vemos que tiene que torcer el cuerpo más allá de lo normal para llegar a un comando, hay un error. Este comando debería estar en otra posición que permita que la persona, o del otro lado, puesto del lado de acá, para que la persona lo opere sin tener que retorcer su cuerpo. Tenemos que tomar medidas preventivas para evitar los sobreesfuerzos. Hay que tener especial cuidado cuando tengan personas a cargo o hagan una inspección, a ver si esas personas pueden hacer el esfuerzo. Tenemos limitaciones en personas con discapacidad, trabajadores que están embarazadas, personas menores de edad, y disponer lo adecuado desde el punto de vista del ambiente, temperatura, humedad, iluminación, tal como lo establece la legislación. Los movimientos repetitivos son aquellos que se generan en ciclos inferiores a 30 segundos, o cuando el 50% del día de trabajo se emplea en efectuar el mismo movimiento. Eso se llama movimiento repetitivo. Cuando la tarea repetitiva se realiza durante al menos 2 horas durante la jornada, hay que evaluar el riesgo. Esto se hace mediante algunos mecanismos de evaluación. ¿Cómo puedo prevenir esta cosa? Fundamentalmente rotar los puestos de trabajo. Es decir, la persona trabaja un día en un trabajo, un día en el otro puesto, y así sucesivamente, para que las personas no hagan siempre el mismo esfuerzo con el mismo paquete de músculos. Realizar pausas de trabajo durante la jornada para que la persona pueda recuperarse. Tener el espacio necesario en el puesto de trabajo para movilizarse, para moverse, que no se choque con el que está al lado o con el que está trabajando enfrente. Tener en cuenta el diseño ergonómico del puesto de trabajo, sillas, mesas, tableros, herramientas, todo lo que hace al movimiento y al uso. Disponer de los planos de trabajo adecuados en altura y la distancia de alcance. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que si el trabajo era vasto eran unos 90 centímetros, si era de precisión era 1,10 m, 1,20 m? Es decir, hay un plano de trabajo que es fundamental para poder hacer bien la tarea y que la persona no esté en mala posición. Tiene que saber manipular las cargas correctamente, enseñarle. Son factores de riesgo económico en las forzadas, la frecuencia de los movimientos, la duración de la postura del tronco, la postura del cuello, la postura de la cabeza, el movimiento que hace la cabeza, las posturas de las extremidades superiores e inferiores. Es decir, todos esos factores tienen que ser estudiados para que
la persona no se dañe. Siempre que se pueda utilizar ayudas mecánicas para mover elementos pesados como cajas, bidones, tambores, usar montacargas, carros, pallet, usar o enseñarle a la gente a trabajar en equipo, en varios a la vez. Hay que utilizar correctamente los elementos de protección individual como los guantes y aquellos elementos que me puedan ser necesarios. Siempre que hay que levantar cargas en una tarea, hay que planificar el levantamiento, es decir, cómo se va a hacer. Una carga puede ser algo chiquito, pero también puede ser el envase de un televisor que tiene 2 metros de largo y que no me dan los brazos para alcanzarlo, o un vidrio. Tenemos que enseñarle a la gente a planificar el levantamiento, separar los pies, doblar las piernas, hacer el esfuerzo con las piernas y no con la cintura, sujetar la carga, levantarse suavemente, mantener la carga pegada al cuerpo, depositar la carga, girar el cuerpo y no la cintura solamente, es decir, el famoso procedimiento de cómo mover las cargas. Una última cosita chiquita pero importante. A veces las áreas de dolor tienen posibles causas que no son solamente físicas, pueden ser psicosomáticas. Y eso está relacionado con algo un poquito más profundo, que es nuestro interior. La persona tiene que ser un todo. Nosotros tenemos que cuidarlo, ese es nuestro trabajo, y tenemos que buscar la forma de hacer las cosas correctamente. Con esto terminamos lo de fatiga y nos estamos viendo con la próxima clase. Buenas tardes.